La felicidad es el estado en el que yo decido estar independientemente de la tormenta que pase en mi vida. Mi nombre es Stephanie Bonetti, soy psicóloga clínica y perinatal. Tengo ya más de 5 años en el campo de la psicología clínica. Cuando empecé estudiando la misma clínica acompañada de la hipnosis y luego en la trayectoria de mi vida, después de ser madre, pues me vi con el mundo de la psicología perinatal. Y ahí decidí especializarme en mi segundo embarazo. Ya en mi proceso de mi segundo embarazo decidí especializarme en la psicología perinatal por la necesidad que comencé a ver principalmente en mi país. Ya llevo más de 5 años dedicándome a la arte terapia. Es una técnica que se utiliza el arte para expresar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras ideas. Yo digo, es como que adentrarnos en ese mundo emocional. Es un mundo para mí muy hermoso porque desde mi trayectoria yo tengo esa vena muy artística desde pequeñita, siempre me ha gustado el dibujo, el arte. Y yo dije, bueno, llegar a la psicología acompañado del arte para mí fue no solamente algo hermoso, sino fue como que mi mano. Fue lo que me pudo sostener para yo salir adelante porque dentro de esta trayectoria también yo he trabajado. O sea, no solamente la psicología ha sido para enseñar en mi vida, sino como una vocación que me ayudó a mí a yo desarrollarme y así em, con esa conciencia puedo ayudar a otros. Bueno, la transición de publicidad a la psicología clínica fue un momento muy oscuro de mi vida. Realmente yo estudiando la carrera de psicología me apasionaba muchísimo. Incluso llegué a la psicología porque no sabía qué estudiar. Y yo siempre dije, yo quiero ser arquitecta. Eso fue lo primero. Y creo que muchos se sentirán identificados conmigo porque a veces salimos del colegio y ni siquiera sabemos, ni tenemos idea de lo que queremos estudiar. Y yo dije, bueno, ¿qué yo puedo hacer que no tenga matemáticas? Y la verdad yo dije, bueno, la publicidad es algo que me gusta mucho y entré a la carrera de publicidad sin saber que me iba a encantar. La verdad me gustó muchísimo. Sí es cierto que tuve desafíos porque yo soy zurda y a veces el tema de agarrar las reglas, de la manera en la que yo tenía que dibujar, que era en reglas estrictas de la misma publicidad o de hacer ciertas cosas, yo no me llevaba mucho de lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer, sino que yo era un alma libre en ese momento. Entonces, dentro de eso, la publicidad me ayudó mucho a la estructura. Y cuando ya yo tenía 3 años en la carrera, al final pasé por un divorcio, un primer divorcio en mi vida, el primero y el único que he tenido. Y ahí caí en lo más profundo, o sea, caí en un proceso depresivo en mi vida y comencé a buscar ayuda. Iba a psicólogos, iba a terapia, pero había algo que no conectaba, era como que yo no me quería medicar, yo sentía que yo estaba en un momento profundo de mi vida, pero no quería medicarme, tenía un problema con eso de que no quería hacerlo y luego llegué a donde una arte terapeuta y esa arte terapeuta en la primera sesión que tuvimos, eso fue como un amor a primera vista. Fue como que no solamente lo que hizo esa sesión en mi vida, que me ayudó, me pude sentir, no me sentí juzgada, no me sentí mal vista, no me sentí que era difícil contar mi historia, poder ver mi proceso desde otro punto de vista. Y en esa sesión me di cuenta de que había algo que me faltaba, que sí amaba la publicidad, pero en esa vocación que yo tenía de apoyar, de servir, yo siempre fui la amiga que escucha, la amiga que apoya. Me gustaba mucho saber por qué el ser humano se comportaba de la manera que se comportaba. Entonces, en ese momento tuve como esa luz que te llega, como esa epifanía, por así decirlo. Y dije, mira, esto es lo que yo quiero hacer. Y ahí me recuerdo que en la segunda sesión le dije, mira, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para hacer lo que tú haces? Y ella me dijo, ven, yo te enseño. Y ahí comencé a aprender, comencé a estudiar arte terapia, comencé a adentrarme en ese mundo. Y yo dije, bueno, pero yo quiero complementarlo con algo más. Y ahí recuerdo que me faltaba algunos 2 o 3 cuatrimestres para terminar la publicidad. Hice el cambio de psicología y empecé de cero. Sin que ninguna materia me fuera, sin que sin que me convalidara ninguna materia en la universidad, empecé de cero. Yo dije, y mi mamá, mi papá, todo el mundo, tú empezaste de cero, ya tú estás terminando. Y yo sí, voy a empezar porque esto es lo que yo amo y esto es lo que a mí me gusta. Este fue el llamado que yo tuve en mi corazón. Y al final pasaron esos 4 años más rápido que nunca. O sea, fueron 4 años que pasaron súper rápido, 4 años que disfruté, 4 años que aprendí, 4 años que sané. Y yo creo que cuando hay un propósito en tu vida y tú eres llamado a eso,
tú lo sabes, si tú lo conoces, tú te das cuenta de eso, porque nada puede ser más grande que ese llamado hacia tu propósito, hacia ese servicio que tú tienes para los demás. Y yo creo que no solamente ese cambio que fue de impacto en mi vida, sino a lo que fui llamada. O sea, lo que fui llamada de hacerlo a través del arte, hacerlo a través de esa diversión, hacerlo a través de lo que yo considero que yo soy, una persona alegre, divertida, optimista, positiva, resiliente. Y eso es lo que yo he venido practicando a través de la arteterapia, de la psicología y del área clínica. Y traté de hacer como mi propia idea de cómo acompañar de manera asertiva, uniendo el arte con la psicología. Para mí fue una transición muy difícil porque con mi primer hijo, yo tengo un niño de 12 años, y yo dije, mira, yo no quiero volver a ser mamá. Para mí, ser una madre joven a los 21 años fue un proceso primero doloroso, porque tuve que dejar muchas cosas en mi vida. Tuve que dejar mi carrera a medias, tuve que esperar. En ese momento yo estaba estudiando publicidad. Y por eso te digo, o sea, aún estudiando publicidad fue una transición muy difícil porque tuve que esperar. Y dentro de ese mismo asumir la responsabilidad de ser mamá, y de que yo iba a hacer todo lo posible para yo traer ese bebé al mundo y que se sintiera feliz, yo decidí sacrificar parte de mis estudios, de irme a estudiar fuera del país, y fue un momento donde yo dije, mira, yo voy a ser madre y luego de ahí yo me voy a dedicar a estudiar, me voy a dedicar a vivir mi vida, me voy a dedicar a disfrutar. Luego de mi divorcio, ya después de los años, de muchos años, conocí a un hombre espectacular que ahora es mi esposo, y él no tenía hijos. En ese momento decidimos, bueno, vamos a buscar. Y yo le dije, mira, dame un chance, porque yo necesito prepararme mental y emocionalmente. Ya yo tenía años en la psicología y yo sabía la necesidad importante de no tomar decisiones apresuradas simplemente por mantener una relación. Porque si era necesario que yo lo dejara ir para que él pudiera hacer familia y cumplir su sueño, yo estaba dispuesta. Pero también estaba dispuesta aún más a mantener mi matrimonio y a poder abrirme la posibilidad de tener hijos. Y eso me tomó un tiempo. Ahí en búsqueda de apoyo a nivel de apoyo prenatal, de la psicología prenatal, aquí había muy pocos psicólogos prenatales que luego comencé a conocer luego de entrar en este mundo. Lamentablemente dentro de mi proceso de embarazo nunca pude tener la oportunidad de conocer a psicólogas prenatales dentro de mi país, dentro de aquí, de nuestro país. Pero comencé a formarme, comencé a investigar y en Argentina encontré un centro donde hacen una formación perinatal, y ahí entré para poder prepararme mental y emocionalmente y transitar esas experiencias que yo venía sintiendo como madre primeriza nuevamente. Y me enamoré de la psicología perinatal. Y no solamente por eso, sino que aquí hay una necesidad muy grande de darle un espacio a mamá de salud mental. Porque una de las cosas que yo sentí en mi segundo embarazo era que yo, como mujer, me había hecho otra vez a un lado. Y yo entendía que no, yo puedo hacer todas esas facetas. Yo puedo ser mamá, puedo ser emprendedora, puedo ser psicóloga, puedo ser amiga, puedo ser hermana. Y en esa transición de lo que se llama ese proceso de matrescencia, en el cambio del cerebro de la mujer, sufrimos mucho porque es constantemente un duelo. Y yo ignoraba todo eso. Y para mí, entrar a la psicología perinatal es ese enfoque el que yo tengo de entender que nosotras seguimos siendo mujeres en todas nuestras facetas y que el cambio que sufrimos es real. Entonces, es hacer una conciencia de eso para que tú puedas tomar esa nueva área en tu vida, ya tenga uno, dos o tres hijos, porque es adaptarnos a una nueva etapa en nuestra vida, entendiendo que yo también soy importante y que el que vengan hijos a nuestra vida no es que nosotros nos desplazamos, sino es que es cierto, ellos tienen que encajar en medio de nosotros por un momento, pero nosotras debemos de volver a recuperarnos, y eso es lo que yo me enfoco en el área perinatal, de que mamá no se pierda, de que aún seguimos siendo mujeres, de que seguimos siendo vistas, de que seguimos siendo sexys, de que seguimos siendo únicas, y es reencontrarnos en esa nueva faceta, que es lo que yo digo que yo hice en mi proceso. Yo me reencontré nuevamente con una versión de mí que ahora me gusta más. El autoconocimiento es la escalera que nos lleva a descubrirnos. Todo proceso terapéutico para mí debe iniciar desde el autoconocimiento, desde saber quién soy, cómo me veo, cómo me evalúo, porque el autoconocimiento es una herramienta vital para yo saber qué me falta para continuar. Para mí el autoconocimiento como desarrollo es fundamental porque cuando nosotros podemos vernos, y yo digo, mira, mirar nuestras sombras
al final nos damos cuenta que cuando es falta de luz, o sea, la oscuridad para mí es falta de luz. Y cuando yo me acerco a esas sombras, a conocerme, a saber qué me da miedo, qué me gusta, qué no me gusta, qué me atrevo, y yo voy iluminando esas áreas, al final las sombras se disipan. Vamos haciendo esos miedos más pequeños. Y creo que algo que siempre veo en consulta es que yo tengo miedo de acercarme, yo tengo miedo de tomar una decisión, yo tengo miedo de descubrirme. Y entonces comenzamos a experimentar ese vacío de me siento sola, no sé para qué estoy aquí, me siento desesperada porque no he descubierto mi propósito. Y al final yo digo, conócete, es la herramienta más poderosa. Cuando tú te das la oportunidad de conocerte, tú te das cuenta de que primero somos únicos. Yo digo que mira, que cuando papá Dios nos creó, el molde se rompió. Cuando nos creamos en el vientre de mamá, no hay otro molde como el tuyo. Somos únicos. Y eso empieza por el autoconocimiento. Y dentro de ese autoconocimiento es importante conocer nuestra historia. Hay una frase muy famosa por ahí que dice, si nosotros no sabemos de dónde vinimos, entonces estamos destinados a repetir nuestro pasado. Y bueno, esa frase tiene un poco de cierto para mí, porque dentro del área sistémica, que es un área que trabajo también, me doy cuenta de la implicación que nosotros tenemos a nivel de nuestras dinámicas familiares y cómo muchas veces patrones inconscientes nos llevan a pensar de manera similar a ancestros de nosotros, de tener ideas sobre lo que es el dinero, sobre lo que es la prosperidad, sobre los miedos, sobre el temor, sobre no me atrevo. Entonces es importante empezar por mi historia, por quién soy, para qué estoy, cómo vine, cómo llegué al mundo. La manera en la que llegamos al mundo tiene una implicación increíble en nuestra vida. Entonces, el autoconocimiento para mí es la llave principal para que toda la puerta, para que las puertas se abran a todo lo que tú quieres en tu vida. Vamos a dividirlo en dos vertientes, porque hay personas que quieren ir a terapia, hay personas que no quieren ir a terapia. Para mí, lo primero como psicóloga es ven a terapia. A veces pensamos que ir a terapia es cuando estamos en crisis y no es así. Los terapeutas realmente estamos para acompañar, para guiar, para ayudarte a través de herramientas, ya sea indistintamente del área que se dedique cada terapeuta, a llevarte y acompañarte a que tú descubras tu mejor versión. Por ejemplo, yo que trabajo en el área clínica, yo acompaño a personas con depresión, con ansiedad, pero eso no implica que dentro de esas enfermedades que son clínicas no exista una necesidad de verme, no existe una necesidad de autoconocimiento, porque por ahí empieza todo. Es ver la raíz. Entonces, en terapia nosotros aprendemos a ver la raíz. Entonces, para mí esa es la herramienta principal. Lo segundo es que tú en casa puedas comenzar a meditar. Para mí, yo tengo 5 prácticas diarias que yo hago. Lo primero es sacar 30 minutos para mí. Eso es innegociable. Lo primero es eso, llueve, trueno, vente, esa media hora es mía, aunque sea para tomarme el café, leer un poquito, meditar. Lo segundo es practicar la respiración. Si hay muchas cosas que tú has hecho y que no te funcionan, pues entonces respirar es una de ellas. Es necesario aprender a respirar. Nuestro cerebro se oxigena, nuestras células se transforman cuando respiramos de manera adecuada. Lo segundo es practicar el silencio. El silencio es algo que tenemos miedo porque estamos muy acostumbrados al ruido. Y no solamente al ruido exterior, sino al ruido interno. Una práctica que es maravillosa es aprender a escuchar la manera en la que yo pienso, porque dentro de la calidad de mis pensamientos va a depender la calidad de mi vida. Entonces, dentro de esas prácticas es fundamental. Y la última es comer bien. La mayoría de problemas, tanto depresivos como ansiosos, viene de una flora intestinal que no está bien cuidada. Entonces, la alimentación para mí es fundamental y yo siempre trato de cuidar eso, observar qué alimentos te caen bien, qué alimentos te hacen daño, qué alimentos te inflaman, porque si mi flora intestinal se inflama, entonces mi cerebro también va a sufrir las repercusiones. Entonces, dentro de esas prácticas son las que para mí son innegociables y sobre todo saber qué es lo que para mí es importante. Para mí es importante mi familia. Entonces yo siempre saco tiempo para ellos. Tal vez no puedo sacar todo el tiempo del mundo por la cantidad de trabajo. Yo que, por ejemplo, y muchos de los emprendedores me van a comprender, los que no tenemos, como dicen, jefes, pero tenemos muchas necesidades que tenemos que cubrir. Pero para mí ese tiempo es fundamental. O sea, para mí el tiempo de calidad de mi familia, un besito de mis hijos, un te amo a mi esposo, una llamada a mi mamá, a mis padres, recordarle a mi familia que los extraño, que los quiero, eso también es importante porque de las relaciones también depende la calidad de nuestra vida. La vulnerabilidad para mí es la puerta que nos abre a la flexibilidad. Cuando nosotros no somos, tenemos miedo a ser vulnerables, vamos a empezar por ahí. ¿Qué nos han enseñado? Nos han enseñado a que no podemos llorar, tú tienes que mostrar una cara tuya que es fuerte,
si tú lloras, entonces no vas a, si tú lloras, nadie te va a tomar en serio. Entonces, hemos aprendido a crear barreras, a crear una pared para nosotros poder conectar con esa vulnerabilidad. Entonces, hay una idea errada sobre lo que es la vulnerabilidad. Entendemos que cuando yo lloro, cuando estoy triste, cuando conecto con mis emociones, entonces soy vulnerable y me pueden hacer daño. O si yo me abro con los demás, me pueden hacer daño. Pero al final la vulnerabilidad es la capacidad de yo ser consciente de lo que yo siento y de darme el permiso de experimentarlo. Cuando yo siento tristeza, no siempre es un llamado a llorar, no siempre es un llamado a estar desesperados. La tristeza es un llamado a mirar hacia adentro. Entonces, la vulnerabilidad es la capacidad que yo tengo de enfocar mi pensamiento y de enfocar mi mente en yo abrirme a la flexibilidad de aceptar que hay cosas que tal vez no puedo cambiar, que hay situaciones que yo no voy a poder controlar y yo puedo rendirme ante eso. Yo creo que una de las capacidades más grandes que nos da la vulnerabilidad es rendirnos ante lo que no podemos controlar y es entender que yo soy digno y digna de recibir apoyo y de recibir amor. La invulnerabilidad es la capacidad de yo recibir amor. Entonces, como seres humanos, de eso nos alimentamos. Hay dos energías para mí, es el miedo y el amor. Cuando yo me cierro y cuando yo me vuelvo inflexible, yo vivo lleno de miedo, de temor, porque tengo miedo de que me rechacen, porque tengo miedo de que me abandonen, porque tengo miedo de que me traicionen. Y la vulnerabilidad es la puerta para mí del amor que derrumba todos esos mitos y todas esas ideas. Si te pasó, a todos nos han traicionado, a todos nos han herido, pero eso no significa que yo tengo que poner una pared en mi vida, en mi corazón, porque al final ni lo malo ni lo bueno va a entrar. Entonces, la vulnerabilidad para mí es la puerta que nos abre a nosotros tener una nueva perspectiva de vida, entendiendo que si la gente te hace daño o no, tú puedes aprender a poner límites. Es una valiosa oportunidad para tú aprender límites, para escoger con quién te rodeas, para tú saber cómo tienes que reestructurar la vida que llevas y tal vez no significa que tú te cierres, significa que tú le cierres la puerta a otras personas que no te alimentan, que no te traen bienestar en tu vida, pero eso no significa que por los demás o por la vida o por lo que sea que pase, yo me voy a perder el poder de realmente conectar conmigo, porque ahí es que nosotros podemos encontrar el verdadero poder en nosotros, cuando yo soy lo suficiente vulnerable para poder ser flexible a lo que el mundo me trae. Y eso es una de las primeras leyes. Si nosotros, el más apto es el que sobrevive. ¿Y qué es lo que hace el más apto? Ser capaz de vulnerabilizarse, de flexibilizarse ante todas las experiencias de la vida. Entonces, desde ese punto nosotros, para mí la vulnerabilidad es fundamental para eso. Es lo que nos da ese empuje a nosotros poder continuar con la vida, a nosotros poder darnos cuenta de que somos capaces de siendo amorosos, de cambiando nuestro pensamiento, de siendo creativos, de abriéndome a tener conversaciones que me dan miedo, yo puedo tener, yo puedo apagar esos pensamientos negativos en mi mente y abrirle la posibilidad a lo que yo tengo miedo de que no pase, abriéndome la realidad de que mi pensamiento es lo que me trae temor, no es la realidad. Al final yo no sé lo que va a pasar, yo puedo imaginarme lo peor, pero al final cuando me abro la posibilidad y me vuelvo vulnerable ante eso, me doy cuenta de que mi pensamiento en mi pensamiento estaba mucho más grande de lo que realmente estaba pasando en realidad. Y es como una gran oportunidad para nosotros poder ser humanos. Entendiendo que para los demás tú siempre vas a ser el prototipo que ellos no pueden ser. Y darnos cuenta de que los bombardeos constantes de las redes sociales, de lo que la familia quiere para mí, de lo que los amigos quieren para mí, de la idea que yo voy, que los demás van forjando sobre mí, sobre cómo yo debería ser, en qué yo puedo ser mejor, es saber que quien tiene esa respuesta soy yo. Y a yo no perder o yo abrirme a la vulnerabilidad, una de las cosas más importantes es yo conocerme, es yo saber hasta dónde puedo llegar, qué me puedo permitir, qué me hace daño, qué yo necesito y saber que la opinión más importante es la mía, es la que yo tenga sobre mí. Entonces, para mí el primer paso es, otra vez volvemos al autoconocimiento, es saber hasta dónde yo puedo llegar, qué me puedo permitir, qué yo necesito para ser feliz. Porque si yo te pregunto a ti qué tú necesitas para ser feliz, tal vez la respuesta tuya no sea la mía. Entonces, si muchas veces yo me llevo de lo que veo, yo necesito llegar a este punto en mi vida para poder ser feliz. Yo necesito tener esto en mi casa para poder ser feliz. Yo necesito esto para poder sentirme bien. Al final todos buscamos felicidad. Pero la felicidad es muy diferente para todos.
todos podemos converger en ciertas cosas y lo que puede ser ideal para ti también puede ser ideal para mí, pero no es la norma, no es la norma en mi vida. Entonces, cuando yo vivo hacia afuera, yo me quito el poder de mirarme hacia adentro y eso me limita a yo poder conectar con mi vulnerabilidad. Pero cuando yo miro hacia adentro, yo me doy cuenta de que sí, que me duele, de que yo puedo reconocer que no es fácil, pero que yo estoy dispuesto a nadar en ese mundo para que picar ese hielo que muchas veces somos cuando no nos miramos hacia adentro y se vuelve frío y difícil, pero cuando ya yo voy mirando hacia adentro y adentrándome ahí, yo me doy cuenta de que puedo nadar en esas aguas profundas y que yo solamente conozco esas aguas más que nadie. Entonces, esa vulnerabilidad es la capacidad de yo poder mirar hacia adentro y nadar sin miedo. Mira, para mí la creatividad es la puerta que nos abre a la resolución de conflictos. Nosotros tenemos ese pensamiento divergente que es el que activa la creatividad que todos tenemos. Todos tenemos la capacidad de crear. Entonces, la creatividad es, es la parte en nosotros que nos ayuda a ver las cosas fuera de la caja. Cuando yo me enfoco demasiado en un problema, cuando yo me enfoco demasiado en lo que me hace falta, lo que no tuve, lo que no hice, ya sea en un futuro o ya que me quedé en el pasado, yo me quito la posibilidad de yo poder estar en el presente. Y en el presente es que yo puedo resolver las situaciones. Entonces, el arte es una forma no invasiva de poder mirar nuestro mundo interior y de ayudarnos a ver, a sacar respuestas de nuestro interior externalizándolas, ya sea a través de la escritura, ya sea a través de la pintura, ya sea a través de un performance, ya sea a través del el baile, que tú permitas que tu cuerpo se exprese libremente, eso ayuda a que tú puedas liberar emociones estancadas. Y la ciencia lo ha descubierto, ya la ciencia lo ha estudiado, que en nuestro cuerpo se acumula todas aquellas cosas que nosotros no gestionamos adecuadamente a nivel emocional. Entonces, nuestro cuerpo te va a hablar. Y el arte es una de las maneras de tú poder sacar todo eso que tu mente necesita que tú lo veas y que tú lo analices. Entonces, la resiliencia, que es ese proceso de nosotros salir o mirar las situaciones desde otro punto de vista, como dicen, levantándonos del piso y reestructurándonos nuevamente, no significa que vuelva otra vez, no es que no te va a doler. Sí duele, ser resiliente duele, ser responsable duele. Y el arte te ayuda a que tú puedas transformar ese proceso de esa vivencia en un proceso de experiencia, para que muchas veces esa situación que te pasó, que tú puedas trabajarla a través de la escritura, del arte, de la pintura, tú puedas comenzar a gestionarla adecuadamente a través de la identificación con los colores, de la identificación con tus palabras, de que tú puedas ver realmente entre esas líneas qué es lo que te duele para que tú puedas, claro, con un buen acompañamiento terapéutico, poder trabajarlo. Porque la resiliencia no es olvidar esas situaciones y yo salir más fuerte y salir más empoderado, no. Es la capacidad de yo tomar esa historia que a mí me pasó, entender que eso no me define y que esa historia yo puedo convertirla en algo maravilloso para yo ser la mejor versión en mi vida. No quedarme en el dolor, sino y a eso también nos ayuda el arte, es entender que yo puedo explorar, que yo puedo expandirme a través de esa situación sin que eso me defina. Entonces el arte es una herramienta poderosa para yo poder conectar con ese proceso interior mío y abrirme la posibilidad de yo poder verlo de una manera distinta. Lo primero es rendirnos ante lo que no podemos controlar y entender que esa situación que llegó a tu vida tiene un propósito. No siempre, a veces nos preguntamos por qué me pasa eso, por qué siempre me pasa lo mismo. Y lo ideal es cambiar la pregunta, el para qué me está pasando esto, qué significa esto en mi vida. Porque muchas veces es cierto que nosotros no queremos que nos pasen situaciones malas, pero es inevitable, la vida se trata de eso. Si esas situaciones no llegaran a nuestra vida, yo creo que muchos de nosotros no tuviéramos la conciencia que tenemos ahora y la sabiduría. Lo que pasa es que muchas veces cuando llegan esas situaciones difíciles a nuestra vida, no tenemos todas las herramientas para enfrentarla. Y ahí es que yo digo, mira, si tú en este momento estás pasando por una situación difícil en tu vida y tú no tienes las herramientas y no puedes buscar ayuda, entonces ríndete, deja que pase. ¿Qué otras herramientas tú tienes? Tal vez hay personas que oran, hay personas que meditan, hay personas que trabajan en su respiración, hay personas que van a terapia, pero incluso en el proceso terapéutico, un terapeuta no te puede decir cómo hacerlo.
Él te va a llevar a que tú puedas descubrir las herramientas y eso cuesta tiempo. A veces lo que más nos desespera frente a esas situaciones es que yo quiero que se resuelvan ya. Y el tiempo es muy relativo. Al final, el tiempo es algo para nosotros poder gestionarnos, pero el tiempo mío no es el tiempo del otro. Y lo primero que tenemos que dejar también es las comparaciones. Es que, yo estoy en este momento de mi vida y esto me pasó y ahora yo me voy a atrasar. No, confía. Es confiar en que si esa situación llegó a tu vida, tú tienes todas las herramientas para poder transformarla en algo maravilloso en tu vida. Y saber que si esa situación te llegó, yo digo, mira, vamos a alegrarnos porque llegó esa situación, porque esa situación te va a demostrar nosotros somos seres que podemos obrar milagros. Y si yo no tengo una situación en mi vida por la cual yo pueda decir, wow, esto que yo estoy pasando es difícil o esto que por lo que yo estoy pasando no sé cómo lo voy a resolver, al final yo creo que viviéramos una vida muy aburrida. Es cierto que, que hay muchísimas cosas que van a ser difíciles, pero a mí cuando me pasan situaciones difíciles yo me alegro porque al final yo digo, wow, voy a ver cómo los milagros pueden manifestarse en mi vida. Y tal vez yo no tengo todas las herramientas. Y yo que vivo en el área de la psicología, que lo practico, que trabajo toda esa parte del bienestar, yo también tengo dificultades. Y lo primero que yo me digo es, alégrate, porque hoy o estos días o los próximos días que tú no tengas la solución, va a llegar una nueva conciencia en tu vida para que tú puedas ver milagros obrarse. Y yo me siento feliz de eso, porque tal vez el sufrimiento que yo estoy pasando ahora es verdad que va a durar un tiempo y sé que es opcional. O sea, yo mantenerme en el sufrimiento es opcional. Yo cambiar la perspectiva que yo tengo hacia esa situación me va a tomar tiempo, porque el por qué me pasa no es que vamos a salir de una vez de eso, pero llegar al para qué y poder descubrirlo es una oportunidad de rendirse, es saber que yo no tengo el control, que simplemente yo voy a seguir haciendo lo que puedo hacer ahora mismo, que soy buena, seguir trabajando, seguir enfocándome, pedir ayuda, ocupar mi vida y que esa solución va a llegar en el momento en el que yo la suelte cuando yo pueda salir afuera, salir de la caja y poder mirarla desde una perspectiva distinta, sabiendo que más que un por qué, siempre hay un para qué. Y si esa situación llegó a tu vida es porque tú tienes las herramientas ahora o más tarde que van a llegar para que tú lo puedas solucionar. A mí me gustaría comenzar a desmontar lo que es el control, porque cuando nosotros creemos que podemos controlar, yo creo que estamos muy alejados de la realidad. A las emociones hay que darle permiso de sentirlas. Hay que darnos permiso de que fluyan. Una emoción, lo que dura es segundos en nuestro cuerpo. Ahora, lo que hace que yo me descontrole es mantener un estado de ánimo en alerta. Ya sea que si a mí me enojó una situación en particular y yo no puedo salir de ese enojo, eso es lo que hace que yo me descontrole emocionalmente, porque ya deja de ser una emoción, se convierte en un estado de ánimo. Entonces es importante que yo aprenda a gestionar mi estado de ánimo. Y una herramienta súper básica y súper importante es saber cuándo desprenderme de esa emoción. Hacer movimientos, bailar, escuchar música, moverme, pintar. Son cositas sencillas. Mira, incluso garabatear. Si estamos enojados en un momento, garabatea y saca todo ese enojo. Y mira cómo ese enojo en segundos va a salir de tu cuerpo. Respíralo. Es importante respirar nuestras emociones. Dale 90 segundos para que esa emoción salga de tu cuerpo. Y luego de ahí decide cómo va a ser el mood en el que tú te vas a mantener. Porque al final la decisión de yo sostener a esa emoción es mi responsabilidad, no es la responsabilidad del otro. Porque vamos siempre a tener momentos de ira, vamos a tener momentos de tristeza, vamos a tener momentos de desagrado. Esa emoción dura segundos. Lo que yo debo de ser responsable en mi vida es mantener esa, de lo que yo debo ser responsable en mi vida es yo aprender a soltar esa emoción y a gestionar mi estado de ánimo. Eso es lo más importante. Entender que ese estado de ánimo también no solamente viene por una situación, viene también porque hay un cúmulo de experiencias o de situaciones en mi vida que yo no he sabido gestionar, que me mantienen más encerrado o encerrada en ese estado de ánimo, ya sea de una emoción de ira, ya sea de una emoción de tristeza, una emoción de desesperación, pero la emoción dura segundos. El estado de ánimo es lo que yo decido mantener y en un cambio de perspectiva, en un cambio de la manera en la que yo veo la situación y cómo me atrevo a resolverla, tomando decisiones, eso es lo que hace un gran cambio.
Lo que todos los seres humanos buscamos es felicidad, todos. Al final, la felicidad nosotros muchos la podemos ver como una meta a llegar, pero la alegría, yo digo que es lo que se vive de momentos, pero para mí la felicidad es un estado en el que yo escojo estar. Y vuelvo y repito, las situaciones en tu vida siempre van a ser difíciles, tú vas a pasar momentos agradables, pero también desagradables. Hay situaciones que tú vas a pasar que muchas veces no te van a gustar y otras que sí. Y de eso trata la vida, ese es el balance de la vida. Pero la felicidad es el estado en el que yo decido estar independientemente de la tormenta que pase en mi vida. La felicidad se alimenta de mis pensamientos, de la calidad de lo que yo pienso de mí y de la capacidad que yo tengo de enfrentar la situación que yo estoy viviendo ahora. Y entender que a veces nosotros vivimos muy atados a que si no yo no tengo momentos felices en mi vida porque yo nunca he tenido una relación, o yo nunca he podido emprender, o yo no tengo la economía que quiero, o yo no vivo donde no me gusta vivir. No, no se trata de eso. Si no somos felices en lo poco, no, tampoco lo vamos a hacer en lo mucho. Entonces, es más importante entender que es un estado en el que yo decido trabajar internamente. Entonces, que la alegría son esos momentitos que llegan, que yo disfruto. Pero la felicidad es ese estado donde yo decido estar y a donde yo voy. Es como mi lugar de paz, a donde yo puedo ir cuando hay momentos de incomodidad o cuando hay momentos donde yo no me puedo adaptar, donde, hay donde es la capacidad de yo volver a mí. La felicidad es importantísima porque desde el punto de vista psicológico, vemos que muchas veces cuando nosotros estamos en un momento de dificultad, la mente va a ir en búsqueda de esos momentos de alegría, de esos momentitos que a mí me hicieron feliz. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no soy capaz de crear esos momentos, y cuando yo digo crear es que si tú tal vez dices, bueno, yo no tengo esta situación en mi vida o yo no tengo momentos felices en mi vida, la pregunta sería, no es que la vida no te lo ha dado, es que quién he sido yo que no me he permitido crear esos momentos. Entonces, tal vez debo de ser más amoroso, tal vez debo darme la oportunidad de acercarme más a las personas, de abrirme, y eso trae felicidad. Porque cuando tú tienes un momento de dificultad en tu vida, el cerebro está creado, yo digo, el cerebro está creado para cuidarnos y él siempre va a ir hacia lo peor. La felicidad es esa capacidad que yo tengo de recordar esos momentos de alegría en mi vida, de recordar esos momentos que me hicieron sentirme bien y yo poder comenzar a cambiar esa emoción que yo estoy viviendo en este momento y recordar de que ya yo tengo las herramientas porque en algún momento o me pasó o lo viví o lo experimenté y si no la tengo puedo buscar ayuda. Eso no te quita tu felicidad, al contrario, eso te da la capacidad de tú entender que tú no estás solo o que no estás sola. Y cuando nosotros podemos entender eso, esa sensación de bienestar, que es lo que produce ese estado de felicidad, puede llegar con más facilidad en mi vida. Entonces, entender que la felicidad es un estado y la alegría es lo que se vive de experiencias y de momentos. Lo primero es aprender a cuidarnos, entender que yo soy el activo más importante que tengo y que la mejor inversión que yo puedo hacer es en mí. Entonces, dentro de esas prácticas, yo digo, mira, ¿cómo tú te alimentas? Para mí la alimentación es fundamental. Y tal vez dentro del área de la psicología, yo no trabajo en el área de nutrición, pero sí en mi vida yo he practicado tanto la alimentación en mi vida como madre, como persona individual, y yo me he dado cuenta del valor que tiene la alimentación. Entonces, tú quieres un cuerpo sano, tú quieres una mente sana, cuida la manera en la que comes. Lo que entra por tu boca va a definir mucho el cómo te vas a sentir y el cómo eso te va a ayudar a tú enfocarte, a tú poder sentirte bien. Si tú te sientes inflamado, tú vas a estar incómoda. Si tú comes, por ejemplo, muchas calorías, tu mente se va a nublar, entonces no vas a poder pensar bien. Eso es una de ellas. La otra, para mí, es hacer ejercicio. Hay que ejercitarse. Ya sea que tú no te gusta correr, bueno, pues entonces levanta pesas. Si no te gusta levantar pesas, entonces haz pilates. Si no te gusta hacer pilates, haz yoga, pero mueve tu cuerpo, el baile, la danza. Eso es excelente. Otra práctica que podemos adoptar es aprender a desarrollar nuestro autoconocimiento, aprender a desarrollar la habilidad que nosotros tenemos de hacer algo. Yo me tengo que sentir útil. Si yo no me siento útil, entonces al final no voy a disfrutar, voy a entender que mi vida no tiene propósito y es aprender a descubrir de qué manera yo puedo apoyar. Todos los seres humanos tenemos una gran necesidad de servir
Y en ese servicio, tal vez si tú no encuentras o tú no sabes cuál es tu propósito, si tú no lo has encontrado, si te cuesta llegar a tu bienestar, entonces sirve. A veces en el servicio nosotros nos damos cuenta de que tenemos más habilidades y más capacidades de las que yo imaginaba y solamente tal vez me faltaba un feedback externo que no esté sesgado, que tal vez de alguien que ni siquiera te conozca, que te diga, mira, wow, tú eres excelente en esto, tú eres buena en esto. Y eso alimenta no solamente tu autoestima, sino que te ayuda a tú descubrir paso a paso, poco a poco, en qué tú eres bueno, en qué tú puedes ser apoyo realmente. Y para mí una herramienta súper importante es, em, una herramienta para mí súper importante es escribir. Uno de los hábitos que yo tengo a diario es escribir. Yo escribo cómo me siento, yo llevo un diario emocional y creo que todos deberíamos de llevar lo que conocemos como el journaling. En ese journaling tú hazte las preguntas a diario, ¿cómo me siento hoy? ¿Qué puedo hacer hoy por mí? De que si yo tuviera, por ejemplo, mi otra yo frente a mí, ¿qué yo le diría hoy para poder salir adelante? Y es comenzar a hacernos preguntas, a comenzar a introspectar para yo poder sacar, para yo poder liberar, para yo poder tener bienestar. Yo siempre que digo, mira, yo que vivo practicando el tema del balance, que hablo mucho sobre el balance y el bienestar, el balance, ¿qué es? Es tú saber que muchas veces tú vas a estar en la cuerda floja y que en ese balance es tú saber que hay momentos donde tú vas a estar más de un lado que de otro. Y que cuando hay un lado que baja más, porque tú estás trabajando mucho, entonces es momento tal vez de dedicar tiempo a la familia. Sabiendo que ese círculo de bienestar no es el mismo para mí que para otros. Y es yo saber que en qué yo me tengo que enfocar y qué áreas de mi vida en este momento en particular en el que yo estoy me dan fuerza. Para yo desde ahí poder tener ese balance y poder practicar lo que es ese proceso de autoconocimiento, de salud emocional en mi vida. Dentro de los pilares que para mí son importantes, yo creo que son muy individual. Y te puedo mencionar los míos. Para mí, el pilar fundamental para mí es la fe. Yo soy una persona de fe, yo soy una persona creyente. Yo no soy una persona religiosa, pero sí me considero creyente. Yo me considero que la fe es lo que a mí me ha ayudado a mover montañas, como dicen, a ser resiliente, a ser capaz, pero esa fe de creer en mí, esa fe de yo saber que yo puedo controlar mi pensamiento, que yo puedo escoger la manera en la que yo reacciono. Para mí mi pilar también es mi familia, es muy importante. Para mí la familia es donde yo voy y descanso, donde yo voy y recobro energías, donde yo puedo ir a sentirme auténtica. Porque también tenemos que entender que muchas veces andamos con máscaras, todo el tiempo andamos con máscaras. Y la familia o ya sea amigos, ya sea cualquier persona, todos necesitamos llegar a un lugar donde sintamos que podamos quitarnos la máscara y descansar. Para mí otro pilar fundamental es el yo trabajar en mi propio desarrollo como persona, es yo saber que yo no tengo la razón, que yo siempre estoy en constante crecimiento y que por más que yo aprenda, yo simplemente estoy subiendo un escalón. Yo estoy abierta constantemente a aprender. Todos los días para mí es algo nuevo. Yo todos los días salgo con los ojos abiertos a sorprenderme y saber que independientemente de que yo no soy perfecta, otro pilar para mí es entender que yo no soy perfecta y que todos los días yo me puedo sentar con personas, que yo estoy guiando a esas personas y que yo también estoy teniendo mis batallas. Y que yo no puedo pensar que yo soy más que otro y que yo voy a mirar a otros por encima, porque yo también lucho mis batallas. Y para mí, uno de los pilares fundamentales que me ha hecho salir adelante, ser una persona resiliente, es yo saber que independientemente de lo que pase en mi vida, yo soy un ser humano y que yo tengo derecho a equivocarme, que yo tengo derecho a fallar, que yo tengo derecho a hacerlo bien, que yo tengo derecho a tener éxito, que yo tengo derecho a tener todo en mi vida, sabiendo que lo primero que yo soy es un ser humano simple como otro y que no quiero ser y que no me considero una persona extraordinaria por encima de los demás, porque al final creo que voy a ser muy exigente. Yo me considero simplemente una persona que ahora mismo puede brindar apoyo, que puede ser capaz, que tiene tal vez un poquito más de información y que otro mañana que voy a conocer va a tener más información y yo voy a aprender y vamos a tener un intercambio. Yo creo que una de las cosas que yo más valoro es el intercambio que yo puedo tener con alguien y es valorar esa humanidad. Y dentro de ese pilar fundamental me ha enseñado que lo que yo tengo que ver es un corazón. Al final yo no simplemente veo a la persona, para mí no existe una raza, para mí no existe un color, para mí no existe una etnia, no existe nada de eso, simplemente dos corazones que están dispuestos a transformarse. Y yo creo que es uno de los pilares fundamentales en mi vida, de los que yo me llevo. Es que cuando yo vivo mi vida con mis hijos, con mis amigos, con mis pacientes, con mis clientes, yo simplemente estoy de corazón a corazón.
entendiendo que no es que yo me voy a sentar para saber más que tú, sino que yo me voy a sentar para nutrirnos mutuamente y entender que desde ahí podemos expandirnos, incluso como padres. Conscientemente es un programa que fue diseñado en conjunto con mi esposo. Es un programa hermosísimo, es un programa que ayuda realmente a salir de la zona de confort. En este programa trabajamos varios pilares donde el liderazgo transformador es uno de ellos. Es entender que nosotros podemos pasar de víctimas a responsables, que podemos ser nuestra palabra y que es lo más importante. Nuestra palabra no tiene precio, es lo más importante que tenemos. Trabajamos el líder dice sí a todo lo que es, acepta las cosas tal y como son y su compromiso con su vida y con su propósito es al 100%. Cueste lo que cueste, haga lo que tenga que hacer, siempre vamos a esa meta. Conscientemente es un programa que llega para mirar más allá de las carencias, del miedo, de la angustia, de la necesidad. Muchas veces en el mundo que vivimos actualmente estamos desesperados por lograr un resultado, por lograr una meta, y no nos damos cuenta de que quien va a lograr esa meta somos nosotros. Y conscientemente es un programa donde yo digo que es como una incubadora, donde tú comienzas a dejar tus miedos, tus ideas, a salir de la zona de confort, y tú te das cuenta de que en ti está todo el potencial de tú construir la vida que quieres. Y es un entrenamiento intensivo realmente, muy intensivo, es un entrenamiento que dura 5 días en total, no, nosotros lo dividimos, pero es un entrenamiento que transforma el ser, trabajando en aspectos psicológicos, trabajando aspectos sistémicos, trabajando aspectos del coaching, donde abrimos el espacio para que tú puedas vivir una experiencia vivencial a través de herramientas que nosotros traemos para que realmente tú puedas transformar tu vida y llevarla al próximo nivel. Y el liderazgo más importante es el que comienza con nosotros mismos. Y Shift es cambio, es un cambio de perspectiva, donde nosotros trabajamos en la inteligencia emocional porque como seres humanos es lo que todos debemos de aprender a gestionar. Nuestras emociones es lo que guía nuestra vida, lo que define nuestra vida. Incluso cuando no sabemos gestionar nuestras emociones, la manera en la que reaccionamos no deja huellas, deja rastros. A veces reaccionamos de muchas maneras donde luego nos arrepentimos. Entonces, en Shift nosotros enseñamos a lidiar con esas emociones, a tú aprender a gestionarlas, a tú conocer realmente el poder de la vulnerabilidad, haciéndolo tu aliado, haciéndolo realmente una oportunidad de crecimiento en tu vida y perdiéndole el miedo a eso. A veces nosotros vivimos la vida con demasiado miedo y una de las cosas que nos hemos dado cuenta, tanto en el coaching como en la psicología, en el coaching digo por mi esposo, que nos hemos dado cuenta que la gente tiene mucho miedo de vivir, tiene mucho miedo de que me pase, tiene mucho miedo de fallar. Y de eso se trata la vida, de entender que lo que tú estás esperando, que ahora mismo tú tienes miedo, está al otro lado de la zona de confort. Entonces, es ayudar a las personas a que salgan de esa idea de tengo miedo y me siento cómodo aquí, a que tú digas, mira, eso que tú quieres en tu vida, que tú deseas, te está esperando al otro lado. Entonces, yo te ayudo a dar el salto. Te impulsamos a dar ese salto en un espacio seguro. Cambiar la perspectiva del pensamiento con esa capacidad de ese liderazgo consciente, de saber que primero ese liderazgo empieza por mí, para yo poder guiar, para yo poder transformar la vida de mis colaboradores, para yo poder servir y apoyar adecuadamente, porque todos tenemos distintos tipos de liderazgo, pero ese liderazgo transformador es al que todos podemos llegar, que empieza por mí, por mi capacidad de autogestión y de manejo de mis emociones, es lo que puede transformar cualquier espacio en el que esté una persona que haya pasado tal vez por estos procesos o que conozca lo que es ese liderazgo transformador y que pueda hacer ese cambio, ese shift, ese cambio de conciencia. Mira, para mí, yo tengo 3 autores. De los autores que podemos mirar desde atrás está Daniel Goleman. Para mí, ese es un punto crucial porque me enseñó la importancia de cuidar mis emociones y de manejarme emocionalmente. El segundo es actualizado, Marian Rojas Estapé. Yo me encantan sus podcasts. Para mí es yo la admiro la manera en la que ella se maneja porque ha tenido la capacidad de unir parte de la psicología con la psiquiatría y nos ha traído muchísima información sobre
cómo podemos ser felices y cómo funciona nuestro cerebro. Pero para mí un libro que es vital en mi vida es Un Curso de Milagros. Un Curso de Milagros es una guía, para mí es una guía espiritual que me ha ayudado a yo cambiar la perspectiva, a yo mirar el mundo de una manera diferente. Así que para mí, dentro de esos pilares, y el que ahora mismo sigo leyendo y estoy actualizada, es Un Curso de Milagros, que ya creo que más adelante podríamos hablar de eso, pero para mí Un Curso de Milagros es lo que me ha guiado como camino para yo poder cambiar la perspectiva, poder mirar las situaciones de una manera diferente, para yo poder sentirme en paz y tranquila, y yo poder entender que en esta vida yo estoy transitándola, que esto es un camino, que yo puedo decidir cómo voy a transitarlo, que es un camino que yo puedo decidir qué colores le pongo, por dónde camino, cómo simplemente lo pinto, cómo lo hago, cómo lo dibujo, cómo lo transito y quién soy yo en el proceso de ese camino. Y para mí ese es un libro muy inspirador que me ha ayudado mucho a tener una nueva perspectiva de lo que somos como seres humanos. El éxito es yo sentirme en paz y tranquila con todas las decisiones que tomo y que he tomado. Para mí eso es éxito. El éxito yo lo mido por la tranquilidad que yo siento en mi vida en este momento. Es cierto que vivimos en un mar y que hay muchas veces que yo no me voy a sentir tranquila o que hay situaciones que van a llegar a mi vida que me van a turbar, pero para mí el éxito es eso, es la capacidad que yo tengo de enfrentar las situaciones que llegan, que tengo la abundancia de herramientas que puedo poner en práctica para pasar las situaciones en mi vida, que puedo decir te amo sin tener miedo, que puedo abrir mi corazón, que puedo sentirme libre de ser yo, que puedo entender que independientemente de que el mundo esté en guerra, de que pasen cosas negativas, yo puedo escoger la manera en la que yo pienso y de tener una visión optimista, de que lo que pase fuera de mí, pasa fuera de mí, no tiene por qué pasar dentro de mí. Y para mí eso es éxito. Para mí el éxito es yo poder por fin tener el control de mi pensamiento y de mi vida. Y de yo saber que el camino que yo estoy recorriendo lo decido yo. Alimentar tu amor propio. El mayor mensaje de resiliencia es alimentar tu amor propio. Es saber que somos únicos, que somos inigualables, que la capacidad de aprendizaje, de mirar las cosas diferentes, de tomar el control de tu vida es único. Y eso para mí realmente es la verdadera resiliencia. Es la capacidad de yo levantarme y que aún con mis llagas, que aún con esas cortadas que tú tienes de cualquier situación en la que te levantes, va a sanar y que lo más importante que nosotros podemos hacer cuando alimentamos nuestro amor propio, cuando nos cuidamos, es aprender a transitar esas experiencias. La resiliencia es algo maravilloso cuando nosotros aprendemos realmente a cosecharla en nuestra vida, porque hay algunas personas que tienen capacidad de resiliencia y la van desarrollando, hay otras que no, pero eso no implica que no se desarrolle. Todos tenemos la responsabilidad de desarrollar resiliencia en nuestra vida. Y para mí eso empieza cuidando nuestro amor, cuidando la manera en la que nos hablamos, cuida la manera en la que te expresas de ti, cuida la manera, cuida incluso lo que tú dejas entrar a tu vida, los comentarios de los demás, cambia la manera de, de todo lo que tú has pensado de ti, no es, comienza a cuestionar, esto es mío, ¿para qué es esto? ¿De qué me sirve? ¿Quién me hablaba así? Al final, las heridas, nosotros podemos aprender a sanarlas, a transitarlas y entender que eso es un proceso. Y para mí, cuidar nuestro amor propio es vital para nosotros poder desarrollar resiliencia y amor por nosotros. Si tú estás bien, si tú estás bien, todo lo demás lo estará. El equilibrio comienza cuando tú puedes sentirte que aún estando en la cuerda floja, tú puedes pasar de un lado a otro. Es saber que ahora mismo en tu vida tú vas a tener situaciones que van a ser complicadas, pero que aún así tú puedes mantener ese equilibrio sacando esa notita de, ok, ¿qué áreas de mi vida ahora mismo son importantes? ¿Y qué áreas de mi vida me dan fuerza? A veces nosotros conocemos lo que es, a veces vemos la rueda de la vida y queremos que todas las áreas estén en balance y estén bien. Y lo importante es que tal vez 3 áreas de tu vida que tú puedas decir hoy, esto es lo que a mí me da fuerza y esto es lo que yo necesito mantener estable para poder estar bien y estar feliz, enfócate en esas 3 áreas. No es necesario que tú tengas todo en balance, eso no existe. El balance
el balance real y el balance ideal es el que a ti te funcione en este momento, que te dé fuerza para tú continuar trabajando en otras áreas de tu vida. Entonces, para mí es importante que nosotros podamos cuestionar en qué momento de mi vida yo estoy, qué áreas de mi vida yo necesito prestarle atención y para que me den fuerza y me ayuden a salir adelante, y qué es lo que yo necesito ahora mismo de mí trabajar para yo poder continuar. Para mí esa es una de las tres cosas más importantes y creo que eso es lo que tenemos que dedicarle tiempo, porque realmente es lo que nosotros podemos gestionar y controlar realmente.